Vayamos al libro de Reyes, primer libro, capítulo 19. Vamos a estar considerando en esta mañana un aspecto de Elías que hasta ahora no hemos visto. Versículos del 1 al 4 es lo que vamos hoy a considerar. He titulado este sermón La debilidad de la condición humana. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, de aquellos 450 profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vamos a orar, pedir la ayuda al Señor. Padre, te damos gracias que tú nos has reunido aquí en este lugar. Hemos podido presentarnos delante de ti todos juntos para alabarte y adorarte, para considerar, Señor, tu carácter, tu persona, la persona y la obra de Cristo. Y hemos confesado, Señor, nuestra dependencia de ti y también tu bondad, tu gracia, tu misericordia hacia nosotros. Ahora queremos pedirte, Señor, que nos des ojos para ver y oídos para oír, y que tú nos renueves en esta mañana, que por tu Espíritu alumbre nuestro entendimiento y que podamos aprender las lecciones que están aquí en este texto, lo que vamos a considerar en esta mañana. Padre, ayúdanos, que no quede solo en la mente, sino que tú lo lleves al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La vida de todo hombre está sujeta a variaciones y cambios. Eso es algo que todos experimentamos. Sabemos que esos estados plenos, altos o exitosos no permanecen continuamente, sino que por diferentes circunstancias estos dan lugar a otras etapas en nuestra vida, en ocasiones más oscuras, más bajas en nosotros. En algunas etapas nos sentimos plenos y rebosantes, y en otras se hace patente nuestra debilidad y nuestra bajeza como seres humanos. Esto es lo que vemos al entrar en este capítulo 19, fijándonos en el mismo hombre de Dios, Elías, pero lo encontramos en una situación muy diferente a la que hemos visto hasta ahora. Aquí ya no es un hombre que exhibe notoriamente el poder de la gracia de Dios, manifestándose en él, sino todo lo contrario, uno que está en uno de esos estados más bajos de la debilidad y de la condición humana. En el capítulo 18 la escena central se centraba en la nación de Israel, el ministerio del profeta con el rey y los falsos profetas de Baal. Pero ahora la atención en este capítulo se centra en el profeta, en su persona, ese hombre que también era hijo de Adán, como nosotros. Es ahora cuando cobra más sentido la afirmación que dice Santiago acerca de Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras. Una afirmación que hasta aquí no la podríamos percibir en el capítulo 17 y 18, pero ahora es cuando se hace más evidente a nuestros ojos. Cómo se destaca en los capítulos 17 y 18 la fe de Elías, la obediencia que tenía este hombre a la palabra de Dios, su paciencia, confianza en Dios. Vemos allí en esos capítulos su docilidad, su valor, su vida de oración. Por todo tenemos ante nosotros un gigante espiritual, ante quien nos vemos nosotros muy pequeños.
Ahora, cuando examinamos este suceso en su vida y en su persona, podemos decir, este gran hombre de Dios se parece mucho a mí. Le pasa lo que a mí me pasa por causa de mis debilidades. Cuando la gracia que lo soportaba y sostenía ya no estaba de esa forma con él, ese hombre era como cualquiera de nosotros. De manera que vemos a Elías en el capítulo 18, como la mano de Dios estaba sobre él. Versículo 46 nos dice, la mano de Jehová estuvo sobre Elías, fortaleciéndolo para hacer cosas en verdad asombrosas. Correr delante del carro de Acab 31 kilómetros, después de todo lo que había acontecido en ese día. Pero ahora, apenas un par de días después, lo vemos en un desierto, allá lejos, en el sur, debajo de un arbusto, sin ganas algunas de continuar, sin ganas de vivir, deseando morir y orando a Dios para que le quite la vida. Qué tremendo contraste en tan poco tiempo en este Elías. Este pasaje, hermanos, como el resto de las Escrituras, debe ser mirado también con el propósito de enseñarnos, de redarguirnos, de corregirnos y de instruirnos a todos nosotros como hombres y mujeres de Dios. No precisamente para ver que tenemos licencia para hacer ciertas cosas, que como estos hombres de Dios cayeron en ciertas debilidades o pecados, pues nosotros también podemos caer y ya Dios se encargará de nosotros, como Dios se encargó de Elías. No es para eso, no es para que nosotros justifiquemos nuestras debilidades o ciertos pecados, que como estos hombres cayeron, pues nosotros pues también podemos caer, ya Dios se encargará de nosotros. Dios incluye pasajes como estos en las Escrituras para mostrarnos que aunque seamos hombres y mujeres justificados por la fe de Jesucristo y santificados por la palabra y por el Espíritu Santo, estamos en un estado de santificación imperfecto hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Necesitamos no solo enseñanzas que nos digan acerca del paciente y sabio trato de Dios con nuestras debilidades, sino que además nos muestre ejemplos de este trato, cómo Dios trata con nosotros. Y este es uno de estos ejemplos en los cuales vamos a ver cómo Dios trata con Elías, lo cual nos debe de animar no a pecar porque otros lo han hecho, no a justificar nuestras debilidades y pecados, porque ya vemos que al final Dios en su gracia y misericordia nos va a socorrer, sino a mirar con confianza a Dios de cómo trata o cómo nos trata pese a nuestras caídas y debilidades. Así que este Elías, gran hombre de Dios, fiel y poderoso en obras, portentos, milagros y palabras, ahora aquí lo vemos hundido buscando su muerte. Sabiendo entonces, y ya adentrándonos en el tema que vamos a ver, que no es un pasaje para compadecernos de la miseria ajena, ni para disculpar ciertas caídas o ciertas debilidades en nosotros, sino para alentarnos en Dios, si estamos pasando por el mismo valle de sombra, de muerte, saber qué hizo Dios con Elías y cómo es el Señor aún en esos momentos tan bajos y oscuros en nuestra debilidad. Ciertamente esto es un comentario del Salmo 103, versículos 13 y 14, donde allí podemos leer cómo el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Así que veamos en primer lugar, en el versículo 1, el informe de Acab a Jezabel. Luego en el versículo 2 veremos la reacción de Jezabel. Y versículos 3 y 4 vamos a ver la huida del profeta Elías. Ya la semana que viene no, porque es la cena del Señor, pero sí la siguiente ya nos meteremos un poquito más de fondo en todos estos tratos de Dios para con sus hijos. Veamos entonces primeramente el informe de Acab a Jezabel. Ver la escena.
Acá llega con su carro, la lluvia cae, su esposa está esperando las noticias de ese intenso día en el Monte Carmelo, porque Jezabel no estaba en el monte, ella estaba en palacio. Pues le preguntaría qué pasó por fin con Elías, si se había quedado claro que Baal era el Dios a quien se tenía que servir. Y acá le contó lo que había visto y lo que había pasado, pero recordar en el capítulo anterior que estuvimos considerando, en el versículo 41, dónde estaba el corazón de Acab cuando acontecía todo eso. Así que el informe a Jezabel estaba marcado por esa perspectiva ciega de todo cuanto había acontecido. Por eso lo que relató Acab fue todo lo que Elías había hecho. Y el énfasis concreto fue en las matanzas de los profetas de Baal. Allí lo vemos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Ese fue el informe de Acab. No dijo lo que Dios había hecho y cómo se había manifestado a sí mismo. Cómo Dios había enviado la lluvia por la contestación de la oración del profeta Elías. Cómo el pueblo había reconocido que Jehová era Dios. Este hombre no veía nada de esto, sino solo lo que tenía delante de sus ojos, como consideramos la semana pasada. No lo que hacía Dios, sino lo que hizo Elías. Nada de cómo Dios obra y lo que hace, y cómo ahora tenía misericordia del pueblo. ¿Y qué lección nos enseña otra vez estas palabras de Acab? Los juicios y las misericordias temporales de Dios sobre los hombres no traen arrepentimiento a sus corazones. Los juicios y las misericordias de Dios no traen arrepentimiento a los corazones de los hombres. 3 años y medio de severo juicio de Dios y nada. Los sucesos y tremendos acontecimientos en el Monte Carmelo y nada de nada en este rey. Nada. Él pensaba dentro de sí mismo en comer, no en Dios. Ahora la lluvia cayendo como manifestación de que Dios los visitaba con su misericordia después de haber juzgado en aquel sacrificio el pecado del pueblo y haber mandado matar a los 450 falsos profetas, pero este hombre, nada, nada de nada. Acab sigue igual. El pecado ha cegado al hombre de tal manera, el diablo tiene al hombre cogido en su engaño de tal forma que todas estas evidencias exteriores claras y notorias no pueden cambiar su corazón. Como ha pasado esto con los cercanos a nosotros, con nuestros familiares o conocidos, les hemos hablado, les hemos explicado el Evangelio, estamos orando y Dios ha traído a sus vidas bendiciones verdaderas y también vivencias duras y difíciles a su vida. Y nosotros pensamos, bueno, ahora se darán cuenta y se volverán a Dios y lo reconocerán como Señor. Pero nada de nada. De esto nada. Estas cosas no tienen poder en sí mismas para volver el corazón del hombre al Señor Jesús. Mira acá, más pruebas de las que tenía delante de sus ojos y nada de nada. ¿Cómo entonces el hombre depende de la obra poderosa del Espíritu Santo en su corazón? Y sin eso, el hombre seguirá en su camino, sea lo que sea que Dios haga a su alrededor, ya sea bueno o el Señor traiga un juicio severo a él. Nada de nada, si no opera el Espíritu Santo en el corazón y en la mente. Veamos la reacción de Jezabel ante este informe del rey, versículo 2. Desde luego el mensaje de Acab no invitaba a reconocer a Jehová ni a su profeta. Todas esas maravillas hechas recientemente en el Carmelo fueron dichas de tal manera por el rey
que persuadió a que la reina se incitara contra Elías. Para nada la reina es disuadida, refrenada por Acab, sino la deja de tal manera, la deja en esa condición que todo ese odio hacia el profeta fluya sin ninguna contención. Y manifiesta su indignación por medio de la firme decisión de acabar de una vez por todas y en un plazo inmediato con la vida del profeta. Miren lo que dice. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses aún mañana, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. Para sorpresa nuestra, fíjense que no mandó al verdugo, a Elías, sino un mensajero que simplemente se lo anunciara. Algunos piensan que esta forma de proceder de la reina era porque evidentemente a ella le gustaría eso, le hubiera gustado mandar al verdugo y que le trajera en un saco la cabeza de Elías. Pero dado de que todo el pueblo estaría a favor de Elías, enviar a un mensajero sería una forma de presión para ver si éste se atemorizaba y salía de su reino y desaparecía otra vez, como desapareció al principio, cuando el Señor le mandó al arroyo. Puede ser, pero también puede ser una ilustración del Salmo 76, versículo 10, donde allí leemos que ciertamente la ira del hombre te alabará y tú reprimirás el resto de las iras. Dios permitió que ella actuara con ira, pero Dios frustra luego los planes de ella. Es lo mismo que pasó con Herodes, allí con los magos que vinieron a adorar a Cristo. O también con la trama contra Pablo, allí en Hechos 23, cuando se confabularon esos judíos para matar a Pablo sin comer nada ni beber hasta que lo mataran, y cómo el Señor en su providencia hizo llegar esa noticia al sobrino de Pablo, el cual se presentó allí en el pretorio y se lo hizo saber a Pablo todo lo que pensaban hacer estos judíos, y se lo comunicó, y así el malvado plan pudo ser frustrado. Ya fuera de una forma u otra, Dios preservó la vida de su siervo, de Elías. ¿Qué consuelo entonces para nosotros, hermanos, cuando algunos se levanten contra un hijo de Dios? No importan los poderes que estos tengan o los instrumentos con los que cuenten, Dios sabrá frustrarlos si el Señor quiere hacerlo. Dios sabrá reprimir las iras y llevar a sus hijos a donde Él quiere llevarlos. Luego consideremos ahora la huida del profeta Elías, versículos 3 y 4. Cuando llegó el mensaje de la reina, el profeta reaccionó inmediatamente con miedo y cogió camino a unos 140 kilómetros al sur de Judá, el punto más alejado de la civilización dentro de lo que es la tierra prometida. Allí en Berseba dejó al criado, una indicación que ya no pensaba volver Elías. Le dio la libertad a su criado. Luego se alejó aún más todavía, unos 30 kilómetros desierto adentro, y se sentó, como nos dice el texto, debajo de un árbol, para atravesar el umbral de la muerte, pues deseaba y pedía la muerte. Curioso que se fue de Jezreel para salvar su vida, pero luego la quería perder. La pregunta que nosotros podemos hacernos es: ¿cómo es que este profeta de Dios actuó de esta manera? Pero la pregunta importante en verdad sería: actuando de esta manera, ¿estaba el profeta bajo la complacencia de Dios o bajo su desaprobación? Esa es la pregunta importante que debemos hacernos. ¿Estaba Elías actuando así bajo la aprobación de Dios o bajo su desaprobación?
Si hubiera buenas y correctas razones para que el profeta hiciera lo que hiciera y se retirara a ese lugar, no podríamos decir que estaba en desobediencia. Pero según el testimonio bíblico, encontramos que hay evidencias que Elías nunca debía haber estado ahí. Entonces aquí hay para nosotros grandes lecciones que aprender. Podemos decir que el profeta estaba ahí fuera del marco de la dirección de Dios. Hasta ahora las Escrituras nos indican en cuanto a Elías que cada desplazamiento y nuevo curso de su vida había sido previamente determinado por la palabra de Dios. Recordar allí en el capítulo 17, versículos 2 y 3. Una vez habiendo estado allí Elías delante del rey, haber dicho que iba a haber sequía, que iba a cesar de llover, el Señor le dice que se vaya y se esconda en el arroyo de Querit. Y Elías recibe la palabra de Dios. Y él obedece al mandato de Dios y se va al arroyo de Querit. Y allí él está y no se mueve de allí. Sabemos por el relato que los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y fluía el agua en ese arroyo. Pero también nos dice el texto que el arroyo empezó a secarse. Fue disminuyendo paulatinamente el cauce de ese arroyo. Y Elías seguía ahí, como consideramos. Él obedeció, él estaba dentro del marco de la obediencia a Dios, de su voluntad. Luego vemos cuando ya se seca el arroyo que recibe la orden de Dios de que se marche del arroyo porque él ha dado orden a una viuda que lo sustente y que se marchase allí a Sarepta de Sidón, la cuna de toda la idolatría. De allí había venido Jezabel y el Señor le envía al profeta allí. Y él obedece y se presenta allí y entra en esa ciudad. Y luego, después de tiempo, el Señor le dice que salga de allí de Sarepta de Sidón y vaya a presentarse delante del rey Acab porque él va a hacer llover. Y él obedece y va. Y cada paso y cambio del profeta fue un acto de obediencia a la explícita palabra de Dios. Pero aquí el profeta no oyó la palabra de Dios, sino la del mensajero de la reina. Y no vio otra cosa sino el peligro que corría su vida. Y esas fueron las cosas que le indicaron, que le marcaron a hacer lo que hizo. No buscó ni esperó lo que Dios decía, sino con lo que oyó y vio, eso fue lo que le movió a decidir ese camino. Es decir, la carne fue lo que marcó aquí el camino a seguir. El miedo a los hombres fue lo que le hizo moverse e ir lejos. Fueron sus propias medidas para salvar su vida. Otra razón la deducimos, que Elías estaba fuera de la voluntad de Dios, podría ser la que encontramos en el mismo capítulo que estamos, en el versículo 9, donde Dios le pregunta al profeta qué es lo que estaba haciendo en ese sitio. Nos dice allí que se metió Elías en una cueva donde pasó la noche, versículo 9. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Si estuviese ahí por la voluntad de Dios, hubiera dicho: Señor, estoy cumpliendo tus órdenes, como si se lo hubiera preguntado en el arroyo de Querit, o allí en Sarepta de Sidón. Pero aquí el profeta no podía decir esto. Si no, vean las razones por las que él le dice al Señor, versículo 10. Han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Esto nos puede indicar entonces que estamos asistiendo ahora a un momento delicado de la vida de Elías, cuando cedió a la carne y llegó a estar y ponerse donde Dios nunca le había dicho que estuviera. Veamos entonces cuál es la razón que un hombre que ama y teme y sirve a Dios actúe de esta manera y llegue a estar donde Dios no le ha indicado nunca que esté. Pues la primera razón es el desgaste físico por causa del ministerio.
La intensidad de lo hecho y vivido en el Monte Carmelo un par de días antes le estaba pasando factura al profeta. Hay en nosotros una relación directa entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Pues estos no son elementos distintos de nuestro ser, que cada uno va por su lado y corren independientemente, sino que las cosas de nuestra alma afectan a nuestro cuerpo y las cosas de nuestro cuerpo afectan a nuestra alma. Que nuestra mente esté clara y vigorosa mucho tiene que ver con el estado de nuestro cuerpo, o cómo da vigor a nuestro cuerpo el estado de nuestra alma y mente. Vean a los deportistas cómo su mente tiene mucho que ver para el rendimiento del cuerpo, para ya sea cualquier deporte, pero sobre todo en una carrera, un maratón, cómo tienen que estar preparados mentalmente para poder, porque aquí es donde todas las batallas. Se lo digo porque he corrido y sé lo que es eso. A los 5 minutos querer abandonar, te duele todo el cuerpo. Tú dices, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Pero estoy corriendo, ¿pero para qué? Yo estoy en la mente, ahí es una batalla. Dios nos creó así, de esta manera, que no podemos separar las cosas que le pasan a nuestro cuerpo y ciertos efectos en nuestra alma. Por eso tenemos que atender debidamente las necesidades lícitas que tiene nuestro cuerpo. Recordar que el cuerpo nuestro en sí mismo no es malo. Eso es el platonismo y el catolicismo romano quien ha enseñado eso, que nuestro cuerpo es malo. Pero no es así. Nuestras pasiones y la carne, eso es malo. Pasiones y nuestra carne, pasiones pecaminosas, nuestros deseos pecaminosos, eso sí es malo. Pero eso no es algo de la carne y el cuerpo físico, sino una condición de nuestra alma que usa nuestro cuerpo en sus capacidades. Pero este cuerpo Dios nos lo dio como una preciosa parte de la creación de Dios. Y Elías lo había desgastado notoriamente. Y ahora está sufriendo en parte las consecuencias por ello. Piensen en la tensión vivida ese día en el Monte Carmelo. Elías frente al rey y su cohorte, el pueblo y los 450 falsos profetas, enfrentándolos a todos, él solo, enfrentándolos su mal, para ministrar conforme a la voluntad de Dios. ¿Ustedes saben lo que es estar aquí en el púlpito ante personas que están mirándote fijamente? Sobre todo yo pensaba en los pastores, en las iglesias grandes. Pero bueno, aquí también, porque aquí nosotros también hemos sentido en parte esto. Personas que te están mirando fijamente y tú estás aquí delante de ellos. Añádele la carga de la tensión para desarrollar el mensaje, para anunciar el consejo de Dios. Añádele si ves a algunos que se están durmiendo, a otros que manifiestan su incomodidad delante de ti, o cuando exhortas con la verdad y algunos empiezan a sonreír o a mirar a otro lado como que eso no va con ellos. O cuando terminas de predicar y vienen y se oponen a algo que tú has dicho. Esto es algo que te hace sudar, te agota y te desgasta. Y en el caso de los pastores, todo eso, más luego dar consejo, tratar con pecados y debilidades de los hombres. Eso cansa mucho. Eso agota mucho. Y después de esto nos dice allí en el versículo 43 que no se fue a descansar cuando terminó allí en el Monte Carmelo, sino a derramar su alma en oración. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró, en el 42, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas a orar, orando. Y luego para rematar, versículo 46, una carrera de 31 kilómetros.
Sí, la mano de Dios estuvo con él. Nos dice que el Señor lo fortaleció, pero eso no impidió su desgaste físico y emocional. Y como si fuera poco, no se nos dice que comience alguna cosa. Y después el viaje a Berseba. Ahí vemos a Elías en un estado de agotamiento. Y entonces cae en un conflicto, en una gran crisis espiritual. Veamos la relación. Un cuerpo que ya no responde adecuadamente por el agotamiento y desgaste de esos días. Y un alma que cede a los designios de la carne para ir a donde Dios no había ordenado. Pues miren por dónde empezó el trato de Dios para restaurar al profeta. Versículo 5. Dormir y comer. Dormir y comer. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Dios no empezó a tratar su alma, sino su cuerpo, con las cosas que son más elementales, el sueño y la comida. Dios nos hizo de esa forma, con esta interrelación, y nosotros debemos de asumirla. Dios no nos dice que nos olvidemos de nuestro cuerpo. Mira cómo cuidaba el de Elías. En 2 ocasiones le proporciona el alimento. Luego ya en la segunda vez le dice que se levante y vaya a un sitio. Y esto es puesto como ejemplo y enseñanza para ver en qué puede desencadenar si no lo hacemos adecuadamente. La comunión con Dios se cortó aquí. Quedó vulnerable y presa de la carne, y todo esto facilitó su desgaste físico. Por lo tanto, recordemos esto y tengámoslo en cuenta. Los problemas espirituales pueden venir a nosotros de un inadecuado trato del cuerpo, produciendo cierta pérdida de comunión con Dios, un carácter arisco en nosotros, y es porque en esas condiciones no podemos estar usando la herramienta de nuestro cuerpo adecuadamente para tener la claridad y frescura mental necesaria para agarrarnos de la fe y de las promesas y mandatos de Dios. Y esto nos deja en esa situación crítica que entramos como en un bucle que no encontramos salida. Por eso, en ciertos casos, nuestros problemas espirituales empiezan solucionándose con dormir adecuadamente unos días, cuidar nuestra alimentación y hacer debido ejercicio físico, como caminar o correr. Otra de las razones es por causa de la soledad. Allí lo vemos, versículos 10 y 14. Elías estaba bajo la sensación de estar solo en medio de todo ese conflicto que se estaba teniendo. Él se lo comunica al Señor: solo yo he quedado. Ese era el sentimiento que tenía, esa era su sensación, que estaba solo. Sí es cierto que había 7.000 hombres íntegros ante Dios, que después Dios se lo dijo, se lo hizo saber. También estaba Abdías, un hombre piadoso. Pero a fin de cuentas, él estaba solo llevando toda esa carga. Él solo. Ver aquí el principio en Eclesiastés 4, 9 y 10, que describe a Elías y su situación. Allí no lo dice. 9 y 10. Mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Moisés no estaba solo, tenía a Aarón, David a Jonatán, Pedro a Juan, Pablo a Timoteo. Es raro que Dios llame a uno y progrese y avance en forma solitaria.
Elías conoció lo que es el peso de la soledad. Él podía ser indiferente a esto o que la providencia así lo dispusiera para él, pero en ese momento, ante la amenaza de la reina, esto fue otro factor que añadió peso para arrastrar al profeta a toda esa situación en la que ahora se veía. Estar solo, tener ese sentimiento de soledad. Qué descanso, qué ayuda y estímulo es tener a alguien cerca en el momento de la dificultad, que simpatice contigo y te oiga. Ese amigo no es ese de quien tú te alejas en el tiempo de la aflicción, sino aquel a quien tú sabes que puedes ir en tiempo de angustia y aflicción, que sabes que te escucha y te oye, y que llevará contigo la carga. ¿Hasta dónde tú puedes compartir con otra persona tu aflicción y tu carga? Pues esta puede ser la prueba de lo que es la amistad. El que tú puedas compartir hacia otro tu carga y tu aflicción. Elías era un hombre que en el momento de la prueba y de la aflicción no podía mirar hacia alguien, no podía ir a nadie y decirle lo que le pasaba, lo que sentía, cómo veía las cosas, y por eso se fue al desierto. Que esta vivencia de Elías nos enseñe, hermanos, también esta otra gran lección, que Dios nos ha puesto este gran medio de gracia que es la amistad, para que podamos luchar con los problemas y dificultades espirituales por las que todos tenemos que atravesar, y todos necesitamos a una persona así. Todos necesitamos a un amigo. Esto no es cualquier cosa. Hoy en día la gente, mis amigos, pero un amigo es un amigo. No todo el mundo tiene amigos, no es tan fácil tener amigos. Es alguien quien tú puedes hablarle sin sentirte juzgado, a quien tú puedes derramar tus debilidades, tus cargas, y todos necesitamos un amigo o varios amigos. Qué riqueza cuando en el matrimonio se ha llegado a cultivar este tipo de relación, donde se han llegado a compartir las cargas y tratar temas profundos de sus vidas. Nos gustaría que fuese así con nuestras esposas o las esposas con sus esposos. Poder tener una amistad. Ojalá el Señor nos conceda el poder tener un amigo, una amiga, alguien quien tú tengas confianza y esa persona también confíe en ti. Pero aquel que no posee esto, ¿cómo debemos de pedir a Dios que nos conceda una persona con este grado de amistad? Porque nosotros podemos hablar con mucha gente, pero que sea uno a quien nosotros podamos ir en ese momento de dificultad. Esto nos es necesario para que no lleguemos a callejones sin salidas como llegó Elías. Otra de las razones es que se le nubló la perspectiva espiritual. Lo que hemos visto y andado con Elías desde el capítulo 17, versículo 1, podríamos decir que él era un hombre que andaba como viendo al invisible. Había podido sostenerse mirando a Dios y sacar fuerzas, confianza y esperanza en Él para ir y estar en el arroyo, en casa de la viuda, para hablar con el rey, ministrar a toda aquella gente y tener la expectativa de estar haciendo la obra de Dios. Pero ahora, ante un recado que le envía esta mujer, se atemorizó en su ser, su cabeza le llevó a pensar lo peor. Qué cambiado estaba aquí Elías. El que no tembló delante de esa multitud, ahora sí lo hacía por causa de una mujer. No tenía delante de sus ojos a aquel que le hacía tener valor y denuedo. Por eso, cuando la perspectiva de Dios se le nubló, actuó sin la fuerza que le había caracterizado hasta entonces. Ahora lo que tenía delante, según el versículo 3,
Lo que veía era el peligro que corría por las amenazas de esa mujer. En su mente Dios estaba lejano. Su alma no podía agarrarse de las promesas y la fuerza de Dios. Y ahí estaba debilitado, sin poder enfrentar ese peligro. Así dice Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esto es lo que sostiene a un hombre en su deber y responsabilidades. Las fuerzas precisas ante las demandas de sus responsabilidades espirituales emanan de Dios cuando lo tiene ante sus ojos, ya sea en su trabajo, casa o en la iglesia. Podrá encararlas cuando vea a Dios delante de sí. Si no ve a Dios delante de sí, viene el miedo ante los hombres. Ante los hombres temblamos, nos atemorizamos ante las imaginaciones de lo que nos puede pasar. Miren a Elías, el gran hombre de Dios que había desafiado a cientos de hombres, ahora se deshace ante una mujer. Cuando puedas ver al invisible por cuanto lo pongas delante de ti, cuando éste esté a tu diestra, entonces tú serás invencible en los propósitos de Dios hasta que tu deber sea cumplido. Pero Dios tenemos que ponerlo delante de nosotros, que podamos verle. Miremos entonces, recuperemos esta visión, si es que se ha nublado en nosotros, para que podamos afrontar las demandas de nuestra vida y responsabilidad como cristianos. Otra de las razones es que las esperanzas de Elías fueron frustradas, porque sus expectativas no fueron cumplidas. Esto desanima también, nos puede hacer que nosotros también desfallezcamos, porque nuestras expectativas no son cumplidas, porque nuestras esperanzas se ven frustradas. 3 años y medio preparándose en lugares desérticos y solitarios y pasar por todo lo que tenía que pasar para luego hacer lo que debía de hacer en el Monte Carmelo. Y luego de tan larga espera llega el momento e hizo todo correctamente. Dios estuvo con él y se manifestó notoriamente. Y luego oró intensamente por la lluvia y ésta descendió. Dios le concedió por fin la esperada lluvia. Él corrió delante del carro de Acab pensando que iría a hablar con Jezabel y él la persuadiría de alguna manera para que dejara a Baal y se volviera a Jehová. Por eso Elías estaba allí en Jezreel, esperando, que ya todo el pueblo lo había reconocido, que se había manifestado que Jehová es Dios en Israel, que Él es quien había mandado la lluvia. Y ahí estaba el profeta esperando en Jezreel que viniera un emisario del rey para decirle: tú tenías razón, Elías, o mira, ven a palacio, la reina quiere hablar contigo. Pero nada de nada, ni mucho menos. El mensaje que le llegó de la reina fue su sentencia inminente de muerte. Elías esperaba una cosa y le vino lo contrario. Todo este tiempo, todo esto y toda esta intervención de Dios, ¿para qué? Esto es muy fuerte para un hombre. Dice que en Proverbios 13 la esperanza que se demora es tormento o enfermedad en el corazón. Bien podría decir Elías: ¿para qué todo esto si sigue igual? Después de todo este tiempo estamos en el punto de partida. ¿Conoces tú esta clase de situaciones? ¿Que has estado tratando con cuidado a esa persona amada, ese familiar cercano, a ese amigo, a ese conocido, dándole testimonio, cuidando tu habla y tu conducta?
cuidándote de ella, hablándole, explicándole, orando por ella. Y llega un día y te demuestra por lo que dice o hace que todas las expectativas que tenías hacia ella, todo cuanto has hecho y desvivido por ella, todo eso quedó en nada. Nada. No ha servido para nada. Eso enferma el corazón del hombre. Pero considera una cosa. De maneras misteriosas suele Dios aún obrar. La obra de Dios en muchos casos es lenta y secreta y se lleva a cabo fuera del alcance de la vista del hombre. En abismos insondables, dice el himno, con destreza y gran saber, atesora sus designios, efectúa su querer. Nuestra lógica y nuestros ojos muchas veces no pueden seguir y evaluar lo que Dios está haciendo en la mente y en el corazón de los hombres. Y esto es lo que estaba viendo Elías en su perspectiva. Es como si Dios no hubiese hecho nada. Nada. Nada, de nada había valido lo que había pasado Elías. Y nosotros en ocasiones vemos y pensamos como si Dios no estuviese haciendo nada. Habacuc pasó por lo mismo. No podía discernir la obra de Dios por lo que veían sus ojos. Pero al final del libro nos cuenta cómo esto fue solucionado. Cómo él llegó a gozarse en el Señor, aunque no llegara a ver la mano de su providencia indicándolo. Pues ya no se llegaba a gozar por lo que sus ojos vieran que Dios estuviera haciendo, sino por lo que sabía de Él, de Dios. Y esto es lo que estaba pasando con Elías. Había estado esperando ver algo a raíz de lo que pasó en el Monte Carmelo. Y lo que vio al día siguiente fue lo contrario. Esto fue otro factor que añadió peso a que el profeta se derrumbara. Hermanos, que nuestra relación con Dios no dependa de lo que vemos con nuestros ojos que Él hace. Pues, ¿qué haremos cuando no podamos ver lo que Él está haciendo? Tenderemos a hundirnos, como le pasó aquí al profeta. Que no pongamos nuestro gozo en lo que podamos ver de la obra de Dios en medio de nosotros, sino en nuestra comunión y relación con Él mismo, como aprendió Habacuc, en su comunión con Dios, en gozarse en lo que él veía de Dios, en su trato de Dios con él. Porque ese libro es de lo que Dios trata con el profeta. Que si Dios nos permite ver el fruto, pues bien, gracias a Dios. Pero si no lo vemos, bueno, que podamos decir como el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y los labrados no den mantenimiento, con todo podamos alegrarnos y gozarnos en nuestro Dios. Hagamos bien, obedezcamos a Dios y no nos cansemos, pues dice la promesa del Señor que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Esta es su promesa. Nosotros no sabemos cómo Dios hace las cosas, no podemos llegar a entender o no podemos llegar a verlo, pero la promesa de Dios es que a su tiempo segaremos. No nos cansemos, pues, porque no veamos el fruto del bien que estamos haciendo. A su tiempo, y es a su tiempo cuando segaremos. Y mientras no haya venido el tiempo de la siega, dejemos que Dios siga obrando a su manera por senderos misteriosos. Esto es lo que vivirás en tu familia. Esto es lo que viviremos entre nuestros conocidos y en la iglesia misma. Elías se debilitó porque siguió las pasiones de su carne y fue por caminos que Dios nunca le ordenó y fue por razones como esta. No consideró el desgaste físico bajo el cual estaba para darle al cuerpo las cosas básicas y esenciales que ésta necesita para que fuera ese instrumento apropiado para mantenerse en comunión con Dios. Vivía y andaba en la soledad, no tenía a nadie a quien ir en sus angustias y compartir con él su carga.
perdió la perspectiva de Dios, de verlo a su lado y delante de su vista. Y por último, había puesto su gozo y esperanza en ver los frutos evidentes de la obra de Dios, en lugar de hacerlo en Dios mismo. Pues que tomando nota de todo esto, nosotros sepamos ahora qué es lo que tenemos que hacer y de qué nos tenemos que guardar, y seamos vigilantes. Que Dios nos ayude a cuidar de estas cosas para que el mal no gane terreno en nosotros y nos mantengamos en los caminos de obediencia a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.